podcast El Consejo de Todos, el espacio que busca visibilizar las acciones que se están tomando contada por las voces de sus líderes. Hoy vamos a hablar acerca de mujer y agua, y por eso tengo una invitada muy especial. Ella es la concejal Heidi Sánchez. Bienvenida, concejala. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito acerca de usted. Y es, bueno, usted es una mujer empoderada en la política, busca de pronto, o qué mensaje mejor, desea dejarle a esas personas que de pronto también usted como una inspiración para ejercer este tipo de roles, sobre todo las mujeres. Bueno, mi mensaje es a que se la crean, primero que todo. Creo que en el caso de las mujeres la mayoría sufren del síndrome del impostor, de no creerse que se puede llegar a ocupar espacios de representación electoral y sobre todo a dejar de un lado esas limitaciones imaginarias. Y cuando me hablo de limitaciones imaginarias es creer que no podemos estar en esos espacios de representación electoral. Discutir sobre el tema de los cuidados, poner la discusión sobre los cuidados al centro también hace parte de reconocer aquel trabajo no pago y que también ha sido una de las razones por las cuales hay menor participación de mujeres en política. Entonces, creérsela, creer en principios, diría Pepe Mujica, uno tiene que sentir pasión por la política. No tiene que hacer de la política un negocio, porque cuando se hace de ella un negocio se pierde totalmente el sentido de la misma. ¿Cuáles son esas actividades que Heidi Sánchez hace fuera de la política, que le gusta salir, la música, leer? Bueno, a mí me gusta mucho el punk. Hay algunos toques ahora que hay en este mes de noviembre. Por ejemplo, viene una banda de punk argentina que se llama Dos Minutos. Están los 40 años de GP o Jimmy Jazz, que toca con otras bandas, dos bandas bogotanas que son muy buenas, que les recomiendo, una que es Desarme y otra que es Lupus, y otra bogotana también que es Triple X, que son tres bandas de punk junto con Jimmy Jazz, que es una banda paisa de punk que tocarán en Bogotá en el mes de octubre y noviembre. Pues estar con mis amigas, con mi novio, pues mi familia no vive acá, entonces no puedo decir que estar con mi familia, bueno, mentira, sí, tengo una sobrinita cumple ya casi, en octubre cumple 7 meses, entonces cada que tengo tiempo libre, pues voy a verla. Concejal, ¿cuáles han sido esos modelos inspiradores en su vida, tanto personal como profesional? Mm, un modelo, bueno, pues en lo político como tal, para mí han sido inspiración todas aquellas mujeres sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica. Tuve la oportunidad, o mi primer espacio grande fue el espacio fundacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y conocer a todas estas mujeres que hicieron propias las luchas de sus familiares. Y mujeres pues también que vienen de la lucha política, y un libro muy bonito, bueno, o sea, es un libro que nos enseña mucho sobre la historia, que les recomiendo, que se llama Las mujeres en la guerra, pero allí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la historia previa como tal o sea, mucho la atención sobre varias de estas mujeres, ¿no? Entonces la mujer víctima, pero también la mujer que estuvo en política, la mujer que estuvo en las insurgencias o en los paramilitares, o sea, digamos como que una historia de política bastante importante con ellas al centro, pero digamos que allí reconocer las historias y las voces de las mujeres sobrevivientes de la Unión Patriótica para mí ha sido eso lo inspirador. Y pues obviamente creo que en términos de inspiración pues son todas aquellas mujeres que todos los días pues sostienen el mundo, o sea, el mundo se sostiene en los hombros de las mujeres, y muchas mujeres que hacen trabajo no pago. Bueno, entremos en materia. Usted es la voz en muchísimos temas, comunicaciones, agua, pero quiero iniciar hablando sobre equidad. ¿Cómo podemos hacer que Bogotá sea una ciudad mucho más equitativa a nivel de género? Bueno, lo primero es romper ciertas barreras invisibles, por decirlo así, para poder acceder a ciertos cargos, o sea, tanto de representación como de dirección, como cualquier otro tipo de labor, ¿sí? A veces cuando tú dices que hoy en día las mujeres siguen ganando un 20% menos que los hombres en las mismas actividades, dicen como, no, pero ¿cómo así? Dígame, ¿dónde no está entrando? ¿Dónde ganan menos? Bueno, o sea, podemos decir, por ejemplo, digamos, en personas que son tienen el mismo grado de escolaridad, como por ejemplo no haber cumplido el bachillerato. Entonces, mientras los hombres pueden trabajar como maestros de obra, reciben un salario mínimo mensual legal vigente. Las mujeres tienen que dedicarse a trabajos como por ejemplo tareas del cuidado, de trabajadoras del servicio doméstico, donde en algunos casos ni siquiera logran ganar el salario mínimo mensual legal vigente. Y eso así en otro tipo de actividades. O sea, para mí es importantísimo
cuando hablo de poner la discusión de los cuidados al centro, es que aquellas jornadas, así sean muy pequeñas de trabajo no pago, que hacen las mujeres, pues también hacen que tengamos menos oportunidades para poder acceder a condiciones. Te pongo un ejemplo, la pareja de esposos recién casados, así sean, no tengan hijos, ¿sí? Pero si la mujer es la única que sigue haciendo todas las tareas del cuidado, pues tiene un tiempo que destina a tareas de trabajo no pago y que le impide, por ejemplo, dedicarse a otro tipo de actividades cuando no existe redistribución en términos de las tareas del cuidado. Creo que Bogotá, digamos, no tiene el músculo financiero para ello, pero esto, por lo menos hablar del reconocimiento a las tareas del cuidado, esto se viene haciendo, por ejemplo, a través del DPS con las ayudas o con el subsidio para las mujeres con jefatura de hogar, o, por ejemplo, lo que fue la reforma pensional, el reconocimiento del cuidado de las mujeres. O sea, ¿por qué, digamos, mujeres se les reconoce o se les compensa 50 semanas por cada hijo tenido hasta 3 hijos? Es básicamente porque las mujeres no cotizan pensionalmente de manera continua, ¿sí? A veces por dedicarse al cuidado de sus hijos o salen de sus trabajos, entonces hay algunos periodos en los que dejan de cotizar, pero además porque está educando un ser humano, ¿sí? Es decir, como trae un ser humano al mundo, y pues también es el tema de esa redistribución, reconocimiento de las tareas del cuidado. Y lo mismo en la infraestructura de la ciudad, o sea, poner una ciudad donde no solamente esté estructurada para la producción, sino también para la reproducción social. O sea, eso es la reproducción social que ha sido llevado a lo privado. Por ejemplo, el tema del mercado, o sea, el cuidado de los niños, el cuidado de las personas en general. O sea, tenemos una ciudad para la productividad, entonces una ciudad que funciona, es iluminada, es habitada, es segura, donde está lo productivo. Pero la ciudad donde se necesita, por lo menos en términos residenciales, los parques, no es una ciudad que sea habitada o sea segura en esos casos. Yo pongo siempre cuando hablo, por ejemplo, de urbanismo, y es, por ejemplo, el caso de la plazoleta del Consejo. O sea, me parece tremendo espacio, pero vaya y usted pase después de las 6 de la tarde a ver si es capaz, ¿sí? O sea, no es un espacio iluminado, no es un espacio habitado, y cuando me refiero que tiene que ser habitado y tiene que ser seguro, es por lo menos el tema del cuidado comunitario, o sea, el tema de que haya habitabilidad, por ejemplo, que en el caso de las mujeres se hablaría como desde el urbanismo feminista, de lugares donde yo pueda ser vista, tenga un punto donde yo pueda huir, y en caso de pedir auxilio haya alguien que me escuche. Entonces, es un espacio importante, pero tener mucho más espacios habitados, reconocidos, para que las personas que habitan Bogotá tengan autonomía y no autosuficiencia. O sea, cuando me refiero a autonomía, es que una persona que tiene un adulto mayor, una persona que tiene algún tipo de condición de discapacidad, pueda caminar libremente o habitar libremente la ciudad y no tener dificultades para hacerlo. Bueno, concejal, a nivel general, ¿usted cómo ve el tema de la violencia de género, sobre todo hacia la mujer en la ciudad? En el caso de Bogotá ha venido aumentó este año, y no solamente en Bogotá, hay que decir que también ha sido una coincidencia también del territorio en todo el país, pero me preocupan algunas localidades, sobre todo la localidad de Suba, donde es la localidad donde más hechos han ocurrido durante estos 8 meses, y sobre todo que aumentó un 90% los casos de violencia intrafamiliar con relación a todo el año 2023, o sea, de lo que va corrido a lo que llegó a junio, ya teníamos un 90% de los casos que hubo en el año 2023, entonces ¿Denunciados o en general? denunciados, o sea, de lo denunciado, o sea, porque bueno, sí debe haber un subregistro bastante grande de personas obviamente que no denuncian, que lo pasan normal, o por ejemplo, aquí no le hemos puesto suficiente atención, pero es sobre los casos de desapariciones. Y cuando hablamos de desapariciones de mujeres, el 99% de casos de mujeres es desaparecidas, son mujeres que han sido desaparecidas o por sus exparejas o por sus parejas, ¿sí? Entonces, en algunos casos se sabe mucho tiempo después cuando logran ser encontradas, pero eso es un registro que no está teniendo la suficiente atención en este momento, ni en Bogotá ni en el país, hay que decirlo. Entonces puede existir un subregistro, hay actividades o acciones de prevención, pero sobre todo yo creo que nosotros debemos avanzar hacia la no normalización de los casos de violencia, y casos de violencias simples, que pueden ser simples, pero que más adelante pueden llegar a ser violencia, así como tu pareja, expareja le pegaba puños a la pared, bueno, esa pared es tu cara,
¿sí? O sea, él está imaginando esa rabia que tiene contra ti en su momento pegándole a la pared y es querida, como si tú ves ese tipo de acciones, identificarlo, no en todos los casos. O sea, yo, por ejemplo, no puedo decir que, porque pues obviamente diría un poema para parafrasear y es como he visto las mujeres, las mentes más maravillosas de mujeres llorando por inútiles, ¿sí? O sea, es decir, hay una, pues, y esto tiene que ver también con la lógica del amor romántico, de, digamos, la dependencia o que la realización de nosotras está si estamos o no al lado de una pareja y es como, él va a cambiar, yo sé que esto vamos a avanzar adelante, el amor lo puede todo, la familia, digamos, como todo ese tipo de circunstancias que hace que las, o por lo menos ya temas más complejos como la dependencia económica, las amenazas, entre otras, que pues hacen que las mujeres no salgan de allí. Entonces, la no normalización, pues si uno está como en un grupo de amigos y hay una pareja y este man empieza a tratarla mal, no es como, ay, si es un problema de ellos, no, oiga, ¿qué le pasa? ¿Sí? Entonces, son acciones obviamente que se pueden generar desde la institucionalidad, pero pues que como sociedad sí tenemos que actuar. Bueno, hablemos ahora, después de este tema importante que tocamos, también de otro muy importante y que ha dado mucho de qué hablar últimamente y es el agua en Bogotá. ¿Cómo está el panorama? Difícil. La verdad, yo sinceramente estoy muy preocupada. O sea, estos últimos días, si ustedes se han dado cuenta, ha habido nubes grises y yo soy como, bien, Sí, va a va a llover llover. y no, no llueve. O cae una llovizna y pues bueno, uno dice, o sea, yo pienso en esto sí, bueno, pues obviamente uno piensa como en el tema de las personas con condición de habitabilidad de calle, los vendedores informales, entre otros, pero lo cierto es que nos estamos quedando sin agua. O sea, ayer estaba un 44% el nivel de los embalses. Los racionamientos, digamos, sirven para eliminar las presiones de los embalses y que no, pues su descenso no sea tan rápido. Sí. Pero sí hay, o sea, el descenso del nivel de los embalses viene desde el año 2018, es decir, desde la administración de Peñalosa. Con Claudia tuvimos dos picos graves, que fue en el año 2021 y en el año 2023, el año pasado, y pues este año más con todo el tema del fenómeno del niño y de verdad el calor que está haciendo, que es insoportable, y pues el año pasado por estas épocas igual, imagínense ustedes a principio de año, cómo vamos a tener esta situación, el tema de los incendios forestales, digamos que hay situaciones allí bastante preocupantes que requieren acciones más contundentes de mediano y de largo plazo por parte de los tomadores de decisiones. Medidas debemos tomar, no solamente desde la parte política, sino también las personas en sus hogares para cuidar el agua, porque además Bueno, ahí es clave, yo creo que más que de bañarse en 90 segundos es bañarse con agua fría, que es un método efectivo para bañarse más más rápido. rápido. Las infraestructuras sostenibles, yo creo que uno puede hacer acuerdos con los, no, no lo he intentado con el administrador de mi edificio, pero sí, por ejemplo, hablar del tema de la recolección de aguas lluvias cuando llueva. De la recolección de aguas lluvias es clave, pero también el reuso de agua, por ejemplo, el agua que usas en la ducha, que por ejemplo puede servir o para el inodoro o para otras cosas, para arreglar, no, no sé si para arreglar las matas no porque tienen jabón, pero por lo menos sí sirve para otras cosas, como el reuso del agua, porque ¿qué hacemos nosotros? O sea, están los embalses, pasan a las PETAP, que son las plantas de tratamiento de agua potable, luego por las 37 tuberías, 38 con la de Soacha que hay para Bogotá, pasan a las alcantarillas, van a la Petar y van al río Bogotá. O sea, digamos, es un tema de esto. O sea, nosotros hacemos con el agua esto. O sea, llega y la botamos, llega y la botamos. Entonces, no hay una condición de reuso de ciertas aguas que nosotros debemos y nosotras debemos hacer. Me parece, hay unos temas que eso tiene que ver con infraestructura y es el tema del aprovechamiento de aguas lluvias en las infraestructuras. Bien sea físicas de la institucionalidad, como edificios que puedan llegar a permitir como un ahorro sustancial de agua y pues sobre todo también tener en cuenta que hay que hablar de cuidar aquellos ecosistemas que protegen el agua, los humedales, los cerros orientales, los páramos, los acuíferos, los caudales, las cuencas, entre otras, que no talar árboles, o sea, también esa es una razón por la cual hace tanto calor. Pero sí es clave tomar decisiones en pro de cuidar el medio ambiente. Bueno, y con las medidas que se dieron a tener para Bogotá, el racionamiento del agua, ¿cómo se ve el 2025? El 2025 yo lo veo difícil, o sea, pues sería muy difícil como predecir el clima, a menos de que llueva cántaros, mejor dicho, que llovió todos los días 24 horas al día y en las zonas donde están los sistemas o las cuencas que abastecen los sistemas de los embalses, pues
esa es una situación que lamentablemente yo creo que llegó para quedarse, ¿sí? No creo que la gente se vaya a aguantar el tema del racionamiento diario, pero pues la administración le corresponde generar confianza con la gente, ¿no? Y es que si son 24 horas, son 24 horas, que si se dañó una tubería, arréglela inmediatamente, que si en un edificio se dañó la bomba, pues Acueducto colabore también con eso para que la gente también no diga como, diga, no voy a cerrar la bomba al edificio, sino pues que pueda haber, digamos, como menos presión en los embalses. Pero aquí lo trascendental es tomar decisiones a tener una ciudad sostenible. Si no tomamos decisiones en cuidar los acuíferos, lo que nos abastece de agua en Bogotá, la situación va a ser muchísimo más difícil con el paso de los años. Y esto no tiene que ver únicamente con los ríos, tiene que ver con los árboles, tiene que ver con todo lo que los ecosistemas que los rodean. De hecho, en muchos casos, por ejemplo, hay cierto tipo de árboles que además Bogotá es experta en traer especies no nativas. Por ejemplo, los pinos secan los acuíferos. O sea, nosotros tenemos que sembrar los árboles nativos o las plantas nativas que tiene nuestra ciudad, o sea, el ecosistema propio del área andina, que permita la recuperación de estos sistemas hídricos. Bueno, concejal, voy a leerle un par de comentarios que han dejado en sus redes sociales. En Instagram, @Miguelito Resistencia dice, gracias por tu apoyo. Y Nicolás Silva Poveda 97, eres la mejor concejala de Bogotá, escucharte es un placer y un espacio de formación política. ¿Qué mensaje le dejas a las personas que están conectadas a través de las redes sociales con la clase? No, que muchas gracias. Pues siempre estamos atentas a cualquier sugerencia, a cualquier denuncia a la que nosotras le podamos hacer seguimiento, a cosas que tengamos que ajustar, a cosas que tengamos como que reevaluar o dejar de hacer, pues estamos como muy pendientes también de eso. Entonces, pues gracias por sus comentarios, pero también atenta a las cosas que podamos mejorar. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Bueno, a ti muchísimas gracias, aquí a los que están detrás de cámaras también muchísimas gracias. Gracias a toda nuestra audiencia por haberse conectado con nosotros. Yo soy Malu. Recuerden que pueden vernos todos los martes y jueves a las 7 de la noche a través de nuestras plataformas digitales. Gracias.